tocaría ver el problema número 2. Vamos a digitarlo. Número 2. Dice lo siguiente. Calcular el vector unitario referente al vector A igual 2i menos 3j más k metros y los ángulos directores. Bien, ese sería el texto del segundo problema. Muy bien, entonces vamos a encontrar la solución de esto. Entonces hacemos primero una figura. Una figura para entender esto, ¿no? Vamos a ver en qué consiste esa figura. Como hay I, J, K, eso es del espacio. Entonces tendríamos que trazar 3 ejes. Entonces hay un eje vertical. Hay un eje horizontal. Y hay un eje hacia adelante que lo trazamos en forma inclinada. Eso se llama sistema de referencia tridimensional. Entonces, en este caso, el que está hacia adelante es el eje X. El eje X. Este es Jean-Pierre Zambrano, que está llegando tarde. En metros. El eje horizontal es el eje Y. En metros. Y el eje vertical es el eje Z. También en metros. Bien. Recuerde que cuando hay I, J, K, hay 3 ejes, ¿no? X, Y y Z. El punto donde concurren los 3 ejes es el origen, el punto 0. Bien, ¿cómo ubicar el vector A, 2i menos 3j más k? ¿Cómo ubicarlo en este sistema? Entonces vamos a ir al eje X y marcamos 2. 1, 2. Este sería 2. En el eje Y, que es el horizontal, marcamos menos 3, pero como está así trazado, había que prolongarlo hacia la izquierda, ¿no? O sea, tendríamos que prolongar este eje para acá, porque es valor negativo. Y entonces ahí colocar menos 3, ¿no? Aquí sería menos 1, menos 2, menos 3. Aquí tendríamos menos 3 en el eje Y. Y K positivo en el eje Z. O sea, tendríamos por aquí 1.
Entonces marcamos los valores 2 para X, menos 3 para Y y 1 para K. Primera cosa que debemos hacer. Luego formamos con esos tres ejes un prisma rectangular. ¿Cómo hacemos ese prisma? Lo hacemos de la siguiente manera. Primero, con X y Y, formamos un paralelogramo. Esto tendríamos que hacerlo para acá. Entonces quedaría más o menos así. Es decir, en esta parte, si ustedes se dan cuenta, hemos formado un paralelogramo. Significa que si esto mide 2 centímetros, acá también mide 2 centímetros. Si aquí mide 3 centímetros, aquí también mide 3 centímetros. Por eso se llama paralelogramo. Hemos formado esta figura. Solo con los ejes X y Y. Ahora, como tenemos que formar un prisma en cada vértice, o sea, aquí, en este vértice acá, hacemos el levantamiento de columnas, ¿no? O líneas verticales que tengan esta altura de 1. Entonces quedaría lo siguiente. En cada vértice levantamos una altura de 1, ¿no? De un espacio. Más o menos quedaría así. Y ahora unimos las columnas de esta forma. Entonces tendríamos más o menos así. Y ustedes ven que se forma un cuerpo. Un cuerpo que lo hemos puesto con líneas transparentes o discontinuas. Se forma como un prisma rectangular. Entonces, en el espacio siempre va a formar un prisma rectangular. El vector que nos ocupa, ahora lo vamos a considerar de la siguiente manera. Dice 2, teníamos 2, luego menos 3 y 1. Entonces, este vector que va del origen hasta este vértice es el vector que hemos considerado desde aquí, a ver, sería al revés, desde el origen hasta este vértice, viene a ser el vector A, ¿no? El vector A. Este sería el vector A. Que va desde el origen hasta ese vértice. Recuerde cómo se lo trazó. 2 menos 3, 1. Repito. 2 menos 3, 1. En ese punto llega el vector A trazado desde el origen. Esa es la figura. Muy bien, vamos ahora a trabajar con lo que nos pide en forma analítica. Entonces tendríamos lo siguiente. Trazamos una línea aquí y escribimos acá cálculo, ¿no? Bueno, necesitamos saber vector unitario. Para el vector unitario.
para el vector unitario. Vamos a hacer lo siguiente. Recordamos la fórmula de vector unitario. Nos dice U significa vector unitario, es igual al vector A, en este caso es A, ¿no? Si hay el nombre de otro vector, pues le pondremos el nombre de ese vector, dividido para el mismo vector, pero en su módulo, o sea, vector A dividido para el módulo de A. ¿Cómo definimos esto? De la siguiente manera. A ver, tendríamos el vector A, que corresponde al dato que me dan, 2i menos 3j más k. Esto está dado en metros, ¿sí? Ahora, el módulo de A siempre es con raíz cuadrada de los valores que aparecen, pero elevado al cuadrado, o sea, 2 elevado al cuadrado más menos 3 elevado al cuadrado más 1 son los coeficientes de IJK, ¿verdad? Elevado al cuadrado, si se dan cuenta. Entonces aquí tendríamos la raíz cuadrada de los coeficientes que se han tomado, cada uno elevado al cuadrado y sumados. Entonces aquí tendríamos de esa manera. También esto es metros. Se elimina por simplificación el metro. Y resolvemos eso, ¿verdad? Lo resolvemos de la siguiente manera. A ver, sería U. Vamos a escribir U igual. Ponemos la línea de fracción. Me queda 2 y menos 3j más k. Y abajo me quedó la raíz cuadrada de quedaría 4 más 9, 13 y más 1, 14, ¿verdad? Raíz cuadrada de 14. Bien. Entonces tendríamos que trabajar en esto. El vector unitario igual tendríamos que trabajar en eso. Entonces sería
2i dividido para la raíz de 14 menos 3j para la raíz de 14 más k dividido para la raíz de 14. O sea, separo la raíz para cada término de la expresión del numerador. Bueno, toca dividir cada numerador para denominador y tendríamos 0,535 y el otro sería menos 0,802 J más 0,267 K. Bien, este sería el vector unitario. Lo que nos están pidiendo en el problema. ¿Cuál es el vector unitario? Ahí lo tiene. Y lo hemos trabajado en el sistema de referencia tridimensional, o sea, 3D. Esto sería para el vector unitario. Entonces, escribimos aquí, es el vector unitario. No se olvide que acá encontramos módulo del vector A. Módulo del vector A. Lo vamos a indicar para que no se olvide de que este valor es el módulo del vector A. Bien. Tengo entonces hasta ahí la primera parte del problema. Luego vamos a calcular los ángulos directores. ¿Correcto? Entonces pasamos a otra pizarra para seguir trabajando en esto. Para los ángulos directores. Los ángulos directores, como son tres ejes, ¿no? Entonces habrán tres ángulos. Entonces, primero utilizamos esta fórmula. Coseno del ángulo alfa de una fórmula trigonométrica, ¿no? En este caso, el valor de AX dividido para A.
¿Cuánto vale AX? Es el coeficiente que tiene el valor de I. 2, ¿verdad? 2 dividido para A, que es raíz de 14. 2 dividido para raíz de 14. Eso me va a salir 0,53. 0,53. 47. Si yo tengo ese valor, ya puedo calcular el ángulo alfa con la función trigonométrica inversa de coseno de 0,53 47, lo que me da un valor de 57,67 grados. Esto sería el primer ángulo, ¿no? El primer ángulo. ¿A qué se refiere este? Se refiere al ángulo, a ver, sería ángulo del vector A con el eje X. Eso sería el primer ángulo director, ¿no? Le puedo poner ángulo director para no salir del tema. Ángulo director del vector A con el eje X. Muy bien. Para el ángulo beta, utilizo el cambio de la fórmula. Coseno del ángulo beta es igual a AY dividido para A. Entonces el valor de AY es de menos 3 para el módulo que salió raíz de 14. Eso no varía el módulo. Aquí me va a salir un valor negativo de 0,80 0,8021. Entonces puedo decir que el ángulo beta en este caso va a ser coseno a la menos 1 de este valor negativo 0,8021. $0,8021. Lo que me da un valor de 143,33 grados. 33 grados. Ese sería
el otro ángulo lo que diríamos que es ángulo director A o el eje Y. Bueno, me faltaría el otro ángulo que le llamamos gamma, y entonces tendríamos lo siguiente. Coseno de gamma es igual, esto sería AZ dividido para A. Entonces el valor de AZ, de acuerdo a lo que tenemos como dato del vector, es 1 dividido para raíz cuadrada de 14. Dividir eso, va a salir 0,267. Lo que significa el vector gamma, perdón, el ángulo gamma es el inverso del coseno, y colocamos el valor entre paréntesis, 0,267. Y esto nos da 74,49 grados. Eso vendría a ser la respuesta del tercer ángulo. Bien. Este sería el ángulo director vector A con el eje Z. Entonces siempre tengo tres ángulos cuando estamos hablando de sistema de referencia tridimensional. Podemos hacer una comprobación de que sus cálculos están bien hechos. Para la comprobación, usted puede regirse por este teorema que dice que el coseno al cuadrado del ángulo alfa más el coseno al cuadrado del ángulo beta más el coseno cuadrado del ángulo gamma siempre debe dar un valor igual a 1. Entonces esto sirve para comprobar. En nuestro caso, ¿cuánto vale el coseno de alfa? A ver, 0,5347. 0,5347.
47. Entonces lo elevamos al cuadrado. Luego colocamos el coseno de beta. Es menos 0,8021 menos 0,8021 y también lo elevamos al cuadrado y más el coseno del ángulo gamma, que es 0,267 también lo elevamos al cuadrado y eso debe darnos un valor de 1. Verifiquen la calculadora. Ponga paréntesis 0,5347 eleve al cuadrado más, abra paréntesis, menos 0,8021 cierre paréntesis al cuadrado más, abra paréntesis, 0,267 cierre paréntesis al cuadrado, igual. Efectivamente le da 1,0005575, o sea, un valor de 1 redondeando, ¿no? Recuerde que son valores que se han aproximado, por eso no vamos a tener el valor de 1 exactamente, siempre va a haber una pequeña diferencia, pero se puede afirmar que eso sirve para comprobar. Entonces, de esa manera hemos resuelto el problema número 2. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? A ver, Santillán Eduarda, comentario, pregunta. Eduarda Santillán, ¿no está conectada? Zambrano Jean-Pierre. Ninguna, profe. Ninguna. María Araujo. No entendido, profesor. ¿Se entendió? ¿Tiene preguntas? Estrella Marcelo. Ninguna pregunta, profe. No entendí. Bueno, me alegro. Vamos al siguiente problema hasta donde avancemos. Entonces, tenemos otro problema. El problema número 3. Dice, una mosca se encuentra en un edificio en la posición 2i más 3j más k más k metros. Sale por la ventana y vuela hacia un piso inferior. En la posición 3i menos 3j menos 3k metros. Punto. Determinar
desplazamiento de la mosca. Bueno, tengo ahí ese nuevo problema. Vamos a ver cómo resolvemos eso. Entonces podemos colocar aquí solución. Lo vamos a hacer aplicando directamente la fórmula. A ver. Desplazamiento. Recuerden ustedes que se simboliza así, un triángulo y una R. Eso es desplazamiento. Y sabemos que es posición final, RF, menos posición inicial, R sub 0, ¿no? Ambos son vectores. Ahí se lee desplazamiento igual posición final menos posición inicial. Entonces, ¿cuál es la final aquí? Es 3i, es a donde llega, ¿verdad? 3i menos 3j menos 3k. Esto es metros. Menos la posición inicial es 2i más 3j más k. Esto es metros. Metros. No me quedó bien ese metro. Ahora voy a escribirlo nuevamente. Metros. Bien, entonces el desplazamiento. A ver si ya puede escribir la respuesta directamente. A ver. Sería 3i menos 2i. Me quedaría i. Me quedaría i. Menos 3j. Y luego menos 3j. ¿Cuánto daría? Aquí estoy haciendo esto. Miren. 3i con menos 2i. Me quedó i. ¿Sí? Ahora, el otro es menos 3j. Y aquí sería menos 3j por este signo. Sería menos 6j. Menos 6j. Y finalmente, tengo que trabajar menos 3k. Y este de acá sería menos k. Por lo tanto, se hace menos 4k. Menos 4k. Bien, y esto serían metros. Bueno, esto es el vector desplazamiento. Es el vector desplazamiento.
Entonces aquí podríamos poner es el vector desplazamiento. Bien, y de esa manera hemos llegado al final de la clase. Preguntas.